Buenas noches, hermanita Betty, hermanita Elena, qué lindo verlas. Espero que estén muy bien, mejorando de salud. Vamos a empezar y bienvenidos a todos mis amigos que están viéndonos en este momento para el estudio de Ezequiel. Sean todos bienvenidos y muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Para empezar vamos a entonar nuestro cantito lema, Yo quisiera ser tu siervo Señor, ya todos nos sabemos, así que vamos a cantarlo con mucho gozo. Es un anhelo ser para Dios su siervo. Vamos a cantar. Vamos a esperar un momentito. Vamos a esperar un rato. Sí, vamos a esperar un momentito. Se inhibió la computadora. Vamos a cantar entonces un corito. Venga. Venga, venga, vamos a cantar. Vamos a cantar un corito. Quédate, Señor. Vamos a empezar orando. Bien, mis hermanos, parece que tenemos problemas con la canción. Vamos a comenzar en todo caso con una oración. ¿Sí? Vamos a comenzar con una oración ya que tenemos problemas hasta que vuelva nuevamente la computadora. Vamos a inclinar el rostro para tener la palabra de oración. Inclinemos el rostro. ¿Ok? Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, te doy gracias porque tú permites, Señor, que nuevamente nosotros podamos expresar tu mensaje, Señor, en esta noche. Ayúdanos, Señor, para poder dar tu mensaje fielmente. Pedimos la unción de tu Espíritu Santo en este momento para que sean tus palabras, Señor, y no las nuestras. Ayúdanos, Señor, a que el mensaje pueda ser bien recibido y quede grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, para no tener problemas en la transmisión, porque son favores y bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar. Para la noche de hoy tenemos Ezequiel capítulo número 8. ¿Okay? Ya hemos terminado hasta el número 7. El número 7 estuvo muy interesante con respecto al fin del tiempo. Vamos a ubicarnos ahora en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo número 8. ¿Lo tenemos? Ezequiel capítulo número 8. ¿Ok? El título en mi Biblia dice lo siguiente: Visión de las abominaciones en Jerusalén. Así dice mi título. Esto es una visión de los pecados en Jerusalén. ¿Ustedes recuerdan quién es Jerusalén?
¿O qué es Jerusalén? Jerusalén representa la iglesia. ¿Ok? Nuevamente repito, eso ya lo habíamos visto anteriormente. Jerusalén representa la iglesia. Es decir, en este capítulo, Dios se va a referir directamente a los pecados en la iglesia. Dios le está dando una visión a Ezequiel, explicando algunas cosas que lo vamos a ver en el transcurso de este tema. ¿Ok? Vamos a leer versículo número 1. Lo tenemos, Ezequiel 8:1. Dice lo siguiente: en el 6.º año, en el mes 6.º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y está hablando Ezequiel, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. ¿Ok? Así que Ezequiel nos está dando una fecha. Si ustedes ven bien allí, dice, en el 6.º año, en el mes 6.º, a los 5 días del mes. Está hablando que en el 5.º día del 6.º mes del 6.º año. Si ustedes van y buscan eso, no vamos a entrar en la forma, cómo llegar hasta la fecha, pero la fecha nos da el 7 de septiembre del año 591 antes de Cristo. Repito, Dios aquí en este libro, en este capítulo, Dios se ha preocupado en que salga la fecha 7 de septiembre del año 591 antes de Cristo. Ahí nos está dando la fecha. Aconteció, dice, que Ezequiel estaba sentado en su casa y los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? La palabra ancianos no quiere decir personas mayores, personas canosas, personas de mayoría de edad. No son ancianos de esa forma, ¿no? ¿Verdad? La palabra ancianos quiere decir líderes de familias, líderes del pueblo. A eso se refiere la palabra ancianos. Ahora miren algo. Cuando los ancianos, ¿no, verdad?, van a la casa de Ezequiel, da por sentado que los ancianos o los líderes del pueblo lo tienen a Ezequiel como un profeta, porque van a preguntarle a Ezequiel algunas cosas. Así que ustedes pueden usar un poco la imaginación y ustedes lo ven a Ezequiel sentado, ¿no, verdad? Y al frente de Ezequiel están los ancianos del pueblo. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo en el versículo 1. Y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Eso dice Ezequiel. Y allí en ese momento se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Versículo 2. Miré y vi una figura con aspecto de hombre. Desde sus caderas para abajo, fuego. Y desde sus caderas para arriba parecía resplandor. El aspecto era como de bronce refulgente. ¿A ustedes les parece conocido esas características? Pues sí, está tanto en Apocalipsis como al principio del libro de Ezequiel. Ustedes recordarán que ya esta figura ya había aparecido. Esto está en el capítulo 1, versículo 27. Ustedes recuerdan, Ezequiel mismo, capítulo 1, versículo 27. Miren lo que dice. Y vi una apariencia como de bronce refulgente, como una apariencia de un fuego dentro de ella en derredor, desde la parte de sus caderas hacia arriba y desde sus caderas hacia abajo, vi que parecía como fuego y tenía un resplandor alrededor. Así que esa figura ya Ezequiel la había visto. ¿Quién era esa figura? ¿Se acuerdan ustedes? Ese personaje era Cristo mismo. Cristo mismo. Sino que recuerden que en ese tiempo la venida de Cristo todavía estaba en profecía. ¿Ok? Así que no se lo conocía. Simplemente da las características de que como es como el Hijo del Hombre, como dice Juan, a pesar de que Juan ya lo conocía, ¿no, verdad? Este personaje que aparece aquí en el capítulo 8, versículo 2, era Cristo mismo. Ya nosotros lo conocemos, ¿no, verdad? Era Cristo. Versículo 3. Cristo se le aparece, o Jesús, o el Hijo de Dios, o Miguel, ¿no, verdad? En ese tiempo se le apareció a Ezequiel y dice, el versículo número 3, aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios hacia Jerusalén,
a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte. Ok, vamos a detenernos un ratito hasta allí. Resulta que estando con los ancianos, ¿se acuerdan que decía al principio que los ancianos estaban sentados adelante y Ezequiel estaba en un lado? ¿Ustedes recuerdan al frente de ellos? Y de repente apareció la figura de Jesús, la figura del Hijo de Dios, ¿no verdad? Aparece allí y dice, me tomó por las guedejas, o sea, por los cabellos, lo tomó de los cabellos y lo elevó. Y dice que estuvo entre el cielo y la tierra. Y en visiones, dice Ezequiel, fue transportado hacia Jerusalén. ¿Ok? Fue transportado varios miles de kilómetros desde donde estaba Ezequiel. Ustedes recuerdan que Ezequiel había sido llevado en cautiverio y él estaba en las afueras, ¿recuerdan ustedes? En las afueras de Babilonia junto al río Quebar. Así que por allí tenía su casa y él, ¿no verdad?, fue transportado desde esa localidad, desde Babilonia, hacia Jerusalén. Y dice que fue llevado hasta el templo. Fue llevado hasta el templo, dice, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y ya vamos a ver un poquito acerca de esto, ¿ok? Ustedes recordarán que faltaba, cuando Ezequiel fue llevado en cautiverio a Babilonia, todavía faltaba una conquista más de Nabucodonosor. Dios le estaba por enseñar a Ezequiel cuál era el problema que tenía el pueblo de Dios en el templo. La aplicación para nuestro tiempo, recuerden ustedes, es lo mismo. Hay muchas situaciones que ya pasaron, que se escribieron para cierto tiempo, pero las profecías, ¿no verdad?, se pueden repetir nuevamente en el tiempo. Nosotros sabemos muy bien que Jesús, cuando habló acerca de que Jerusalén iba a invadir, Roma iba a invadir Jerusalén, estaba hablando del año 70 después de Cristo. Pero esa misma figura, la de Mateo 24, también la podemos llevar hasta el final de los tiempos. Por eso es que Jesús allí hablaba algunas cosas. Y en Ezequiel también se refiere a algunas aplicaciones para nuestro tiempo. Dios le quiere mostrar a Ezequiel en este capítulo cómo está el templo de Dios, cómo está la iglesia, cómo están los líderes con respecto a Dios, a la adoración directamente hacia Dios. Así que todo el capítulo va a tratar acerca de esto, ¿ok? Ahora, el versículo número 3 te habla acerca del norte. Siempre va a hablar del norte allí, ¿no verdad? Dice, la puerta que mira hacia el norte. ¿Por qué es tan importante esto del norte? Miren, en profecía, cuando se habla del norte, es porque tiene que ver ya sea con la presencia de Dios o con la destrucción de algo que Dios envía. Vamos a ver esto, por ejemplo. Vamos a buscar Job 37:22. No me vayan a perder Ezequiel. Libro de Job, capítulo 37, versículo 22. Job, capítulo 37, versículo 22. ¿Lo tenemos? Job, capítulo 37, versículo 22, dice lo siguiente. Podemos leer desde el 21. Job, capítulo 37, versículos 21 y 22. Dice lo siguiente. Ahora no se puede mirar la luz resplandeciente de los cielos, pero luego que pasa el viento y los limpia. 22. Llega de la parte del norte la dorada claridad. Hay unas traducciones que dicen el esplendor, ¿no? O el resplandor. Dice, aquí en mi versión dice la dorada claridad. La terrible majestad que hay en Dios. Cuando la Biblia te habla del norte en profecía, tiene que ver relacionado algo con Dios, ¿no verdad? Aquí estamos hablando de que desde el norte dice que se ve la majestad de Dios. También se puede ver
que cuando hablamos del norte también representa un sitio de donde Dios va a mandar ciertos instrumentos de destrucción. Veamos también, regresemos a Ezequiel, veamos Ezequiel capítulo 9, versículo 2. Ezequiel capítulo 9, versículo número 2. Miren lo que dice. ¿Lo tenemos? Y dice, y 6 hombres venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia dónde, hacia el norte, ¿ok? Tiene que ver con Dios. Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, ¿ok? Así que, ¿de dónde venían estos personajes? Venían del norte, o sea, venían de parte de ¿quién? De parte de Dios. En la Biblia tú vas a encontrar también que el destructor viene del norte. Ustedes pueden leer Daniel, te habla del rey del norte, puedes leer Jeremías, te habla de que la destrucción va a llegar desde el norte. Así que cuando hablan del norte, ¿no verdad? En nuestro tiempo, del norte va a venir ¿quién? Babilonia, que va a ser Babilonia espiritual, que va a ser el destructor para nuestro tiempo, de acuerdo a Apocalipsis 17, ¿ok? Así que cuando hablamos del norte, repito, hablamos de dos cosas, de la majestad de Dios, ¿no verdad? Tiene que ver algo con Dios, o también hablamos de que vienen instrumentos de destrucción, pero viene todo de parte de ¿quién? De Dios, ¿ok? Así que sigue diciendo el versículo 3, aquella figura extendió la mano y me tomó por las quedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios hacia la iglesia, hacia el templo en Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde está la habitación de la imagen del celo, la que provoca celo. Ahora mira la situación. Hay ciertas traducciones que la palabra imagen la ponen como figura, porque la palabra en hebreo aquí escrita es semel. ¿Sí? Repito, la palabra aquí para decir imagen, ¿sí? Es semel en hebreo, y la palabra semel en hebreo también significa figura. Entonces Ezequiel está diciendo, mira, había a la entrada del templo, a la entrada del santuario, antes de llegar al atrio, estaba una imagen, una figura, y es una figura que provoca celos, ¿ok? Versículo 4. Allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Es decir, que cuando Ezequiel va hacia el templo, en el templo habían dos cosas que le llamaron la atención. Una de ellas es que había una figura que según Ezequiel le provocaba celos ¿a quién? A Dios. Pero también estaba la gloria de Dios en ese templo. O sea, estaba como dos, la imagen, el ídolo, y estaba también la gloria de Dios, como lo había visto, dice, en el campo. Ahora, mira, la parte de celos, la pregunta sería, ¿Dios tiene celos? ¿Sí o no? La Biblia dice que sí. ¿Dios es celoso? ¿Sí o no? Sí, la Biblia dice que sí. Miren, yo traté de buscar un concepto con respecto a los celos. Algo que pueda relacionarse o alguien que pueda dar una característica especial o una definición especial acerca de celos. Y miren esto, encontré en un diccionario de psicología lo siguiente: los celos constituyen una respuesta emocional ante la percepción de una amenaza. A ver, repito nuevamente para que se me entienda. Los celos constituyen una respuesta emocional ante la percepción de una amenaza, ante la posibilidad de perder un vínculo interpersonal. Es decir, y ahí voy a un comentario, es decir, podría decirse que el celo es una respuesta cuando Dios, es una respuesta de Dios cuando ve que puede perder un vínculo interpersonal contigo. En otras palabras, Dios le provoca celos, algo que tú desees más que a Dios. Cuando Dios ve
que tú estás interesado en algo más que no es Dios, entonces Dios, ¿no verdad?, lo provocamos ¿a qué? A celos. ¿Por qué? Porque ve que la relación entre el hombre y Dios se está, ¿qué cosa?, deteriorando. Allí es cuando Dios viene y comienza a tener, ¿qué cosa?, celos. Y ahí, ahora mira, nosotros como vemos los celos, a veces nosotros vemos que los celos son, hay personas que son celópatas. Esos son enfermos de celos. Dios no es enfermo de celos. Es más, mira, si el celo de Dios fuera como el nuestro, ¿tú crees que nosotros, siendo tan infieles, tendríamos bendiciones? No. Así que nosotros debemos entender que el celo de Dios es simplemente, ¿no verdad?, una respuesta ante aquella persona que quiere alejarte, ¿no verdad?, o aquella cosa que quiere alejarte de Dios. No puedes tener ese vínculo si tienes a alguien en medio. Por eso es que Dios dice que en el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Se acuerdan cuál es el mandamiento que dice? Que Dios es celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios mismo dice, Él es celoso, Él no quiere compartir su gloria con nadie. ¿No, verdad? Entendemos el punto. Así que no quiere que en este caso tú tengas algo que evite que tú puedas relacionarte con tu Dios. Y ahí es cuando Dios le provoca celos. Ezequiel está diciendo, esta imagen o esta figura que está en el templo es una figura que provoca celos. Mira esto. Hay algunas traducciones que dicen, el ídolo que provoca celos, el ídolo que despierta celos. Hay otra traducción que dice, el ídolo que despierta la ira de Dios. Ahora mira esta situación. ¿Dónde estaba la figura, esta figura que provoca celos? ¿Recuerdas dónde estaba? Estaba, dice allí, en la puerta de adentro que mira hacia el norte. Mira, yo no sé si pueda ver, si pueda graficar esto. Ustedes recuerdan cómo es el santuario, ¿no, verdad? Ustedes recuerdan que esta parte, la primera parte, se llama atrio. ¿Sí? Ustedes recuerdan que esta primera parte es el atrio. Aquí hay una puerta y ustedes en el atrio, que es el patio, la parte exterior, había aquí estaba el altar del holocausto, y aquí estaba la pileta, ¿no, verdad? O el lavacro. Aquí estaba, ¿no, verdad? ¿Dónde dice que estaba esa imagen que provocaba celos? Mira, esa imagen que provocaba celos, algunos eruditos dicen, estaba a la puerta desde la parte exterior. Otros dicen que estaba desde la parte de adentro, pero no pegada hacia el altar, sino hacia la puerta, que estaba desde adentro. Así que, en este caso, Ezequiel está diciendo que esta imagen que provoca celos estaba aquí, en la parte de afuera. Ahora mira esto. Si provoca celos y Dios estaba celoso, ¿no, verdad? ¿Por qué Dios le provocaba celos a algo que estaba allí? Mira esto, vamos a buscar Levíticos capítulo 1, Levítico capítulo 1, versículos 10 y 11. ¿Por qué le provocaba celos a Dios una figura que estaba puesta allí? Mira esto. Levíticos capítulo 1, versículos 10 y 11. ¿Lo tiene? Dice lo siguiente. Si su ofrenda para el holocausto es del rebaño, de las ovejas o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. 11. Lo degollará al lado, ¿qué cosa? Al lado norte del altar. ¿Dónde estaba la imagen? Dice que estaba por el lado norte de la puerta que da hacia adentro del santuario, hacia adentro del atrio. ¿Ok? Entendemos ese punto. ¿Por qué Dios estaba celoso? ¿Por qué Dios tenía celos? Porque resulta que la orden de Dios era que el corderito, el que se iba a ofrecer para sacrificio, que era para perdón de pecados,
estaba o tenía que ser degollado por el lado norte de ¿qué? Del altar. ¿En dónde estaba la imagen? Estaba en el lado norte, y recuerden que el altar está aquí, así que estaba todo del lado del norte. ¿Qué es lo que Dios nos trata de decir acá? ¿Qué es lo que Dios trata de decir aquí? Primero, dentro del templo, ¿no verdad? Hay una imagen que le provoca a celos a Dios. Miren esto, vamos al versículo 5. Versículo 5. Me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Así que por alguna razón, ¿no verdad? Él alzó la mirada hacia el norte y dice, alcé mis ojos hacia el norte y vi al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Cuando tú vas al santuario, tú vienes por este lado, ¿no verdad? Tú estás aquí y tú vas hacia el santuario. Con lo primero que tú te encuentras pasando la puerta es ¿con qué? Con el altar. ¿Qué pasa en el altar? En el altar se ofrece el sacrificio de perdón de ¿qué? De pecados hacia Dios. Pero cuando tú ibas llegando, dice Ezequiel, tú te encontrabas no con el altar, sino ¿con qué? Con la imagen, con un ídolo, con un Dios ajeno que tienes adentro del templo. Por eso dice el versículo 5, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Alcé mis ojos hacia el norte y vi al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Versículo 6, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones? La palabra abominación es pecado. Los grandes pecados que la casa de Israel, y al hablar de casa de Israel está hablando del pueblo de Dios, de nosotros, dice, hace aquí para alejarme de mi santuario. ¿Qué es lo que está diciendo? Si es mi pueblo, se supone que van a querer estar ¿con quién? Con Dios, con su Dios. Pero no, Dios dice, con esta imagen del celo, lo que están provocando es que yo me aleje ¿de qué? Del templo, de donde se supone que es la casa de Dios. Ahora mira, ¿cuál es la aplicación en nuestro tiempo? Hay aplicación para nuestro tiempo, es interesante. Cuando tú vas a la iglesia, cuando tú vas al templo, ¿sí? Tú siempre vas con Dios. Hay personas, y eso lo hablamos en el grupo pequeño, hay personas que dicen, bueno, yo voy a la iglesia o voy al templo para encontrarme con Dios. Pero realmente, ¿no verdad? Tú o el que va con Dios, el que va a la iglesia o lleva a Dios o no lo lleva. Me explico. Cuando yo estoy en mi casa, yo tengo que estar con Dios. Cuando yo voy en el colectivo, yo tengo que ir con Dios. Si yo voy a la tienda de la esquina, yo voy con Dios. Eso se llama relacionamiento. Pero si yo digo, mira hermano, yo voy a la iglesia a encontrarme con Dios, entonces tengo un problema de relacionamiento, porque solamente me voy a encontrar con Dios cada vez que estoy en el templo. Ahora, si yo llevo mi Dios, mi ídolo, lo llevo al templo, ¿qué es lo primero que tú vas a ver en el templo? El ídolo. Hay muchas personas que van a la iglesia, que van al templo, ¿no verdad? Y van llevando su Dios ajeno. ¿Qué es un Dios ajeno? Un Dios ajeno es todo lo que ocupa el primer lugar que le corresponde ¿a quién? Solo a Dios. Si Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, entonces significa que tú estás teniendo un Dios ajeno. Y el Dios ajeno puede ser familia, puede ser trabajo, puede ser dinero, óigame, puede ser hasta el mismo templo, la misma construcción, puede ser también un Dios ajeno. Cuando tú vas a la iglesia, vas al templo y en tu mente solamente estás pensando en el trabajo, en cómo vas a conseguir dinero para la noche, cómo vas a conseguir dinero para el domingo, para el lunes, entonces tú estás, transgrediendo el mandamiento de Dios. Y tú estás llevando, ¿qué cosa? Un Dios ajeno, porque tú te estás preocupando por las cosas que tú tienes que hacer antes que dedicar ese pensamiento para estar con Dios. Ese día tú tienes que estar con Dios. ¿Entendemos el punto?
Cuando, repito nuevamente, en el templo antiguo estaba esa imagen, uno iba llegando al santuario, al templo, y uno se encontraba con el altar. ¿Qué representa el altar? El altar representa la cruz. Mira eso. El altar representa la cruz, porque es en el altar donde un corderito muere. ¿Para qué? Para que su sangre sirva para perdón de nuestros pecados. ¿Entendemos el punto? En este tiempo, el corderito que moría aquí representaría a Cristo, que iba a morir mucho más adelante. ¿Entendemos? Porque Cristo es el cordero mayor que quita el pecado del mundo. ¿Estamos de acuerdo allí? Así que este altar del holocausto que está a la entrada, tú entras al santuario y te topas con el altar. Pero resulta que estas personas iban a encontrarse, ¿no verdad?, con la cruz, con el perdón de pecados aquí, y lo primero que se encontraban era ¿con qué? Con una imagen, una figura. Y entonces esa figura le provocaba celos a Dios. Ahora mira esto. En este capítulo 8, Dios va a darnos 4 pecados. Repito, en este capítulo 8 Dios nos va a dar 4 abominaciones o pecados que a Dios le disgusta. Repito nuevamente para que podamos entender. 4. ¿Cuántos vamos ahora? 1. Dios va a dar 4 pecados que a Dios no le agradan, y Dios está dándole a Ezequiel, está diciendo: mire Ezequiel, esto es lo que están haciendo los ancianos o las personas, los líderes de iglesia que están sentados frente a ti. Recuerden que al principio los ancianos estaban sentados adelante y Ezequiel estaba del lado del frente. Y en ese momento es que él entró en visión y regresó ¿a dónde? A Jerusalén, miles de kilómetros desde donde estaba en ese momento Ezequiel. ¿Estamos hasta allí entendiendo? Hay una imagen. Dios le está diciendo a Ezequiel: mire Ezequiel, estas personas permiten que haya un ídolo, que haya una imagen, que haya un Dios ajeno en el lugar donde tienen que buscarme a mí. Esas personas que van al templo y que van a conversar y que van a encontrarse con el amigo que no se había encontrado en toda la semana, y en vez de acordarse que tiene que estar en concentración con Dios, aprendiendo de Dios, están conversando, chacotando, poniéndose al día en todas las cosas. ¿Sí? ¿Entiendes el punto? Tú puedes tener un Dios ajeno dentro de la iglesia, dentro del templo, que no te permite, que puede estar provocando en celos a Dios. Esa es la aplicación para este tiempo. En ese tiempo Dios estaba diciendo: mira, esta imagen que está allá a la entrada de la puerta del norte, incluso hasta del norte, estaba en el mismo sitio donde tenía que sacrificar al cordero, porque dice en Levítico que el cordero tenía que ser sacrificado o degollado del lado norte del altar. ¿Qué se interpone entre tú y Dios? ¿Qué se interpone? ¿Recuerda lo que significaba celos? La imagen o esta figura se está interponiendo entre tú y Dios. ¿Sabes que para Dios, en cuanto al relacionamiento, no debe haber nada, absolutamente nada, que interfiera en tu relación con Dios? Por eso es que Dios en Mateo 10, ustedes ya lo he dicho en algunas ocasiones, dice allí: tú debes amar más a Dios que a papá, mamá, abuelo, hijo, suegro, yerno, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en el momento en que te toque tomar una decisión por ese Dios al que tú crees, no debe influir ni tu papá, ni tu mamá, ni tu abuelito, ni nadie. ¿Por qué? Porque la decisión de salvación es personal. ¿Entiendes la situación? Por eso es que Dios está diciendo: mira Ezequiel, hay un pecado grandísimo, hay una abominación, y lo voy a decir, dice Dios. Y entonces comienza a explicarle acerca de esa imagen, esa figura que le provoca celos. Y ¿sabes qué? Tú ni cuenta te das que le estás provocando a celos a Dios. Y tú piensas que estás bien con Dios y no te das cuenta de eso. ¿Entiendes el punto? ¿Entendemos la primera abominación aquí? Yo espero que esté entendido, ¿no verdad? Porque es un poco
digamos, hay que tratar de entender bien lo que dice aquí para poder aplicarlo en nuestro tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Estamos en el versículo 6, ¿no verdad? Dice, versículo 6, Ezequiel 8:6. Dice, me dijo entonces, hijo de hombre, está hablándole a Ezequiel, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones, los grandes pecados que el pueblo de Dios hace aquí para alejarme de mi santuario. Y sabes una cosa, cuando tú vas a la iglesia, tú quieres aprender de Dios, pero tú quieres que Dios también esté allí. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cuando tú le provocas a celos a alguien, esa persona, si te ama, ¿no verdad? Que en este caso es Dios, Él no va a estar allí, no va a estar allí porque está, ¿qué cosa? Tú lo estás, hay algo que interfiere entre Dios y tu persona. Y entonces, por eso es que el Señor dice, me alejan de mi santuario. Yo quiero estar allí, pero es que Mauricio, si está en el templo, en vez de adorarme a mí, está con su ídolo sentado al lado, en vez de tenerme sentado al lado a mí. Tiene a su ídolo. ¿Entiendes el punto? Tiene a su esposo que lo tiene como ídolo. Mira, no está mal el amar a tu esposo o a tu esposa. No está mal. No está mal amar a tu familia, a tu hijo, a tu hija. No está mal. Lo malo está en que tú ames más. Más. Y cuando yo digo más, quiero decir prioridades. La vida es un cúmulo de prioridades. Y la prioridad, la primera, por redondear, ¿no verdad? La prioridad principal que tú debes tener siempre debe ser Dios en tu vida. No cómo se siente tu esposo. Primero es que se sienta bien, ¿quién? Dios en tu vida. Cuando Dios se siente bien en tu vida, las cosas marchan bien. Cuando Dios no se siente, Dios se coge y se va. Entonces las cosas en tu familia no comienzan a ir bien, en tu iglesia, en tu templo, no comienzan a ir bien y comienzan a haber problemas. ¿Por qué? Porque Dios no está allí. Dice allí, en el 6, dice, las grandes abominaciones que el pueblo de Dios, la casa de Israel, hace aquí para alejarme de mi casa, de mi santuario. Y el Señor dice, pero vuélvete, o sea, regresa y verás aún mayores pecados. ¿Sabes una cosa? Cuando la Biblia te dice aquí mayores pecados, no significa que estos pecados son menores y que Dios te va a ir mostrando mayores pecados. No, porque para los ojos de Dios pecado es pecado. Pecado es igual que tú mientas a que tú mates, ¿ok? Pecado es pecado. Así que lo que Dios trata de decir aquí, al decir, y verás aún mayores abominaciones, es por el grado de responsabilidad que tienen las personas. Por ejemplo, aquí la imagen de esta figura que provoca celos, la tienen ¿quiénes? Los feligreses. Los feligreses, porque son las personas que van al templo y van con su ídolo, van con su Dios, ¿no verdad? Y entonces hay una interferencia entre tu relación con Dios. Entonces ese ídolo está interfiriendo tu relación con Dios. ¿Entiendes el punto? Los feligreses, está hablando de los miembros, está hablando de las personas que van a adorar aquí en el templo. El siguiente punto, mira esto, versículo 7. Me llevó a la entrada del atrio y vi un agujero en la pared. Así que él está entrando hacia el atrio. En esta parte de aquí del atrio solamente están los sacerdotes. Repito nuevamente, en esta parte de aquí solamente están los sacerdotes. ¿Ok? Así que ahora entramos a otro punto. Por eso el Señor dice, y verás mayores pecados. Porque, repito, el primer pecado era la imagen. ¿Quién traía la imagen o los dioses? Los dioses ajenos. Las personas que iban al templo. Pero cuando ya después, dice allí, está hablando de la entrada del atrio, ¿no verdad? Está hablando de aquí, de la parte de los sacerdotes. Los que enseñan en iglesia. Pero mira esto. Versículo 8. Me dijo, hijo de hombre, le está hablando a Ezequiel,
cava ahora en la pared. Yo cavé en la pared y he aquí encontré, ¿qué cosa? Una puerta. Ahora, ¿por qué Dios le dijo cava? ¿Sabes tú que la palabra, un sinónimo de la palabra cavar es escudriñar? Y escudriñar también es un sinónimo de investigar. Tienes que investigar, hacer un esfuerzo para encontrar alguna situación. Porque Dios le está diciendo, repito, aquí dice, me llevó a la entrada del atrio y había un agujero. Me dijo, hijo de hombre, Ezequiel, cava ahora en la pared. Yo cavé en la pared y aquí una puerta. Si Ezequiel no hubiera cavado, si Ezequiel no hubiera investigado, no hubiera encontrado esa ¿qué? Esa puerta. No lo hubiera encontrado. ¿Por qué? Porque esa puerta no estaba ¿qué? Visible para todo el mundo. No estaba visible. O sea, Ezequiel tuvo que hacer el esfuerzo por cavar. Ahora mira, versículo 9. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones o los malvados pecados que estos hacen allí. Pareciera que son ¿qué cosa? Los sacerdotes, porque estamos hablando del atrio. Pareciera que está hablando de los sacerdotes. Mira lo que sigue diciendo. Versículo 10. Entré, pues, y miré, y vi toda forma de reptiles y de bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados por toda la pared en derredor. A ver, ¿qué encontró Ezequiel? Ezequiel dice que encontró, ¿no verdad? Habían reptiles, toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados por toda la pared en derredor. Ahora mira, esa pared estaba dentro ¿de dónde? De esa puerta. Significa que no se podía ver a simple vista. Ahora, algunos eruditos cuadran esto. Miren esto. Este culto se llama zoolatría. Es el culto de adoración a reptiles, animales, bestias salvajes, etcétera, etcétera. Este culto que se llama zoolatría nace en Egipto. ¿Entendemos el punto? Repito, nace en Egipto. Ahora, si tú vas a buscar con el grupo pequeño, ya hemos, algunos recordarán que ya hemos entendido que es Egipto. Egipto representa ¿qué? Al mundo. Nuevamente, Egipto representa al mundo. Cuando tú vayas a ver una profecía con respecto a Egipto, por ejemplo, Apocalipsis 11 te habla de Egipto y Sodoma. Egipto representa al mundo, una parte del mundo. Tú puedes buscar esto. Egipto representa al mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo es todo lo que te ofrecen afuera que no sea nada con respecto a Dios. El mundo te ofrece diversiones. El mundo te ofrece buenos trabajos con tal de que desobedezcan los principios de Dios. El mundo te ofrece felicidad, borracheras, discotecas. Esas son las clases de diversiones que te ofrece el mundo. Mujeres, hombres, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, recuerda que hay un versículo que dice que el que es amigo del mundo se convierte automáticamente en enemigo ¿de quién? De Dios. Ahí tienes una decisión que tomar. O eres amigo del mundo o eres amigo de Dios. No hay punto medio. Muchas personas a esto lo llaman extremista. No, el hermano es extremista, es fanático. Pues entonces digamos que Juan fue muy fanático o extremista al decir esto, ¿no verdad? Al decir que el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios, o al revés. Así que no hay punto medio, no es que yo sí, yo no, sí. Estamos en este mundo, tenemos que transitar por este mundo. Pero al momento de decirte que eres amigo, significa que te encanta o te gustan las cosas de este mundo. Y ahí tenemos un problema. Segunda abominación o segundo pecado, ¿no verdad? Que Dios está viendo. ¿Dónde lo está viendo? En la iglesia. Está viéndolo en el templo. Dios es bien claro en esta parte. Cuando habla de Jerusalén, está hablando del santuario, está hablando del templo. No está hablando desde afuera, está hablando del templo. Ahora mira,
Versículo número 11. Y delante de ellos habían 70 hombres. Y delante de ellos, o sea, estamos hablando entrando por la puerta, mirando las paredes llenas de ídolos, de animales, reptiles, que dice allí, habían 70 hombres de entre los ancianos de la casa de Israel. ¿Qué dijimos que eran los ancianos? Los líderes de iglesia, los líderes que participan con el pueblo, son los líderes los que están allí. Recuerda que iglesia es asamblea, es un grupo de personas que se reúnen para adorar a Dios. Eso es iglesia. Son los líderes de iglesia lo que está hablando acá. Dice, había 70 hombres de entre los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. ¿Sabes que en profecía qué significa el incienso? Ya lo habíamos visto en Apocalipsis. ¿Qué es el incienso? El incienso son, ¿qué cosa? Las oraciones. Incienso son oraciones. Eso, repito, lo vimos en Apocalipsis. Ahora mira esto. Dice que habían 70 hombres. ¿No, verdad? Habían 70 hombres. Vamos a buscar, ¿quiénes eran estos 70 hombres? Mira esto. Vamos a buscar el libro de Números, capítulo 11, versículos 16 y 17. Números 11, capítulo 11, versículo 16 y 17. Números, capítulo 11, versículo 16 y 17. ¿Lo tienen? ¿De dónde salen estos 70 hombres? Miren, dice el versículo 16: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿estoy bien? Sí. Reúneme a 70 hombres entre los ancianos de Israel, de los que tú sabes que son ancianos, o en esta parte son líderes del pueblo, y sus principales. Tráelos a las puertas del tabernáculo de reunión y que esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo, tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Es decir, que ellos eran espirituales, ¿sí o no? Sí, porque ahí está diciendo que yo descenderé, hablaré contigo, le está hablando a Moisés, y tomaré del espíritu que está en ti y se lo voy a poner también ¿a quién? A ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo y no la lleves tú solo. Así que estas 70 personas son personas que son líderes entre el pueblo, son líderes de iglesia. ¿Entendemos allí? Así que dice el versículo 11, delante de ellos habían 70 hombres de entre los ancianos, los líderes de la casa de Israel. Ya sabemos, ¿no? ¿Verdad? Que esto viene ¿desde dónde? Desde Moisés. Y llama la atención este nombre, y Jaazanías, hijo de Safán. Bueno, cuando se habla de hijo de Safán, puede ser hijo, puede ser nieto, ¿no, verdad? Pero tiene que ser de la misma familia. Ahora mira esto. ¿Quién era Safán? ¿Sí? Repito, ahí está. Jaazanías, hijo de Safán, estaba allí en medio de esos 70 que estaban adentro de las paredes llenas de ídolos, ¿no, verdad? Detrás de esa puerta donde Ezequiel tuvo que cavar. Vamos a buscar Segunda de Crónicas, capítulo 34:8. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 8. ¿Quién era este señor? Safán. ¿Dónde aparece? Segunda de Crónicas 34:8. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente: a los 18 años de su reinado, está hablando del rey Josías. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes quién era el rey Josías? El rey Josías era el rey que empezó a gobernar desde 8 añitos. ¿Recuerdan ustedes? El rey niño. Pero este rey fue el rey más piadoso que ha tenido Israel. Es el rey más piadoso.
cuando encontraron la ley, porque el libro de la ley estaba perdido, cuando lo encontraron, entonces lo leyeron. Pero mira lo que dice aquí. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, y ahí aparece el nombre de Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, el canciller, para que repararan la casa de Jehová. ¿Quién? Su Dios. ¿Ok? Así que aquí está hablando de Josías. ¿Quién era Safán? Safán era una persona principal, era uno de los principales a los cuales se les encomendó que vaya juntamente con el sumo sacerdote Hilcías para que vayan a reparar el templo que estaba destruido. ¿Ok? Así que Safán era una persona piadosa, era una persona de confianza en el cual se le depositó tremenda tarea. Oiga, y tenía que reparar el templo, la casa de Dios, porque se había destruido la casa de Dios en la conquista de Babilonia. Esto fue en el tiempo, ya ustedes lo ven, en el tiempo de Ciro, etcétera, etcétera, ¿no, verdad? Hazanías, en cambio, era el hijo de Safán. Así dice Ezequiel. Volvemos a Ezequiel 8. Estamos en Ezequiel 8, versículo 11. Oiga, ¿y qué estaba haciendo Hazanías? El hijo de aquella persona que era piadosa, que era de confianza para el rey. Era esa persona que yo asumo que Josías no podía haber entregado tremenda responsabilidad a una persona que no haya creído o no haya sido muy espiritual, muy cristiano, porque era de manejar mucho dinero y tenía que buscar una persona que tuviera mucha confianza. Así que Safán era una persona de confianza, ¿entendemos? Pero Hazanías, hijo de Safán, estaba entre los 70, dice, en medio de ellos estaba Hazanías. Cada uno de estas 70 personas, dice, tenía un incensario en su mano, un incensario, ¿no, verdad? Para quemar incienso, y subía una nube espesa de incienso. Es decir, estas personas, estos 70 líderes del pueblo, estaban haciendo ¿qué cosa? Estaban orando a sus ídolos en forma que todo el mundo lo veía, o en forma callada. En una forma callada, en una forma escondida, en una forma privada. ¿Recuerdas que Ezequiel tuvo que cavar para poder encontrar una puerta? Y después de esa puerta, ¿no, verdad? Se metió, y cuando vio, estaban todos estos ídolos y estaban ellos adentro, estaban con el incensario, etcétera, etcétera. Y Dios estaba enseñándole a Ezequiel los problemas que tenía en ese tiempo la iglesia. Ahora mira esto. ¿Tú te recuerdas dónde estaba? ¿Te acuerdas que dijimos que era el atrio y que aquí en el atrio solamente entran los sacerdotes? La pregunta es, ¿qué hacían los líderes o los ancianos dentro de un recinto donde ellos no podían entrar? Ya se veía que había ¿qué cosa? Desobediencia. Habían personas aquí adentro donde resulta que aquí solamente pueden estar los sacerdotes, no pueden entrar los ancianos. Pero la Biblia dice que Ezequiel, Dios le dijo, mira, cava en la pared. Y cuando cavó encontró esa puerta, y cuando encontró esa puerta encontró todo lo que dice allí. ¿Estaban en dónde? Escondidos, haciendo culto, adoración a Egipto, a culto, digamos, a divinidades egipcias. En otras palabras, estaban con el mundo. ¿Entienden el punto? Oiga, los cuerpos, los cuerpos de estos 70 personajes que eran líderes del pueblo, estaban ¿en dónde? En el templo, escondidos por allí adentro, en unas cámaras escondidas, pero ellos estaban allí. Pero en realidad su corazón estaban adorando ¿a quién? A dioses ajenos, estaban adorando a Egipto, estaban con el mundo. Ahora mira, vamos a seguir leyendo. Estamos en el versículo 11, versículo 12. Me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Ojo, en tinieblas, a escondidas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes.
porque ellos dicen, Jehová no nos ve, Jehová ha abandonado la tierra. Mira, la aplicación de esto para nuestro tiempo. ¿Cuál es la aplicación? Que hay personas que están dentro de iglesia, pero realmente su mundo todavía su mente todavía está ¿en dónde? En el mundo. Y por mucho que vayan a la iglesia, por mucho que vayan a guardar el sábado estén a primera hora en el templo, su mente está directamente ¿en qué? En el mundo. Están adorando al mundo cuando realmente ellos deberían estar ¿en dónde? En la iglesia, concentrados en adorar ¿a quién? A Dios. Allí es cuando Dios dice, mira, esto es hipocresía. Y nota que está hablando, repito, la primera abominación era ¿de quién? De los feligreses. La segunda abominación, o el segundo pecado, recae esta vez sobre los líderes de iglesia. ¿Entendemos el punto? Sobre los líderes. Ellos están aquí, en este lugar donde solamente deberían estar los sacerdotes, pero ellos están aquí desobedeciendo una norma directamente que Dios puso en el santuario. Y ellos estaban allí. Por eso Dios dice, vas a ver, Ezequiel, mayores abominaciones. No porque no hay pecados grandes y pecados no. Es porque todo para Dios es pecado, pero en este caso es quien los cometía. ¿Quién los estaba cometiendo? ¿Ok? Estamos en el versículo 13. A más de esto, Dios está diciendo, ¿no verdad? Que estas personas pueden salir del templo, y cuando van a sus casas, en sus cámaras, ahí dice, ¿no verdad? En sus cámaras pintadas de imágenes. Estos líderes están en tinieblas, ellos están oscuras, están calladitos en sus casas. Cuando ya salen de la iglesia, del templo, se van a hacer sus cosas oscuras en otros lados. Y nota que cosas oscuras, no te estoy hablando de rituales satánicos, de brujería, no te estoy hablando de eso. Simplemente con que tú desobedezcas a Dios es suficiente para rendirle culto al mundo antes que Dios. ¿Entiendes? Dios desea toda la adoración. No quiere de ti solamente el 90% de la adoración. Dios quiere de cada persona el 100%, porque Dios es un Dios, ¿qué cosa? Celoso. ¿Entendiste lo que significa celoso acá? Si tú eres celoso, si tú en tu casa tienes un ídolo que no es Dios, es tu familia, es tu hijo, es tu hija, y lo tienes allí, mira, Dios dice, me alejan de mi santuario. Y si tu hogar es tu santuario, entonces Dios, ¿tú crees que se puede quedar allí? No se puede quedar allí. Y no digas, y mira, esto es una cosa para nosotros poder abrir los ojos y darnos cuenta realmente, si queremos tener a Dios allí, las cosas que tenemos que hacer, ¿ok? Versículo 13, me dijo después, vuélvete y verás que estos hacen aún mayores abominaciones. O sea, hay mayores pecados. Vamos a la tercera. Versículo 14, me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Otra vez. Y vi a unas mujeres que estaban allí sentadas llorando a Tamuz. ¿Ok? Ahora, esta parte donde dice que está al norte, esta puerta que está de la casa de Jehová, ya está hablando de aquí, está hablando, recuerda, lugar santo, lugar santísimo, ya está hablando de acá. Aquí adentro había unas cámaras, eso lo vamos a ver en Ezequiel 40, cuando veamos Ezequiel 40, ¿no verdad? Cómo Dios va a distribuir el nuevo templo. Dentro solamente podían entrar aquí los sacerdotes, al igual que acá, solamente los sacerdotes en esas cámaras. Pero nota que la Biblia, esto es el atrio interno, ¿ok? En el atrio interno no podían entrar nadie, solamente los sacerdotes. Y la Biblia dice que en estas cámaras, en este lado, por el lado del norte, Ezequiel vio unas mujeres que estaban allí sentadas llorando a Tamuz. Y luego, versículo 15, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete y verás aún mayores pecados que este.
¿Qué es esto de las mujeres llorando a Tamuz? Primero, veamos quién era Tamuz. Mira, Tamuz era un dios sumerio. Yo por aquí lo puse, se me extravió. Bueno, Tamuz era un dios sumerio. Aquí por acá. Ok, era un dios sumerio. Este dios era el dios de la vegetación. Repito, Tamuz era el dios de la vegetación, era un dios sumerio, se lo adoraba en Babilonia, era un dios cananeo, era, repito, el dios de la vegetación. Ahora, miren el culto que la mayoría de los paganos le hacían a Tamuz. ¿Cuál era ese culto? Era en otoño. Ustedes saben que en otoño comienzan a caerse las hojas, comienzan a caerse todas las hojas y los árboles comienzan a quedarse sin hojitas, ¿no? ¿Verdad? Ok, en otoño se moría este dios, repito, en otoño moría este dios que era el dios de la vegetación y todo el mundo le hacía un culto de luto, lo endechaban. La palabra endechar significa lloraban, se lamentaban por este dios. Ya se formó un rito en ese tiempo. Así que ellos lloraban por este dios que era de la vegetación en otoño. Y después, cuando llegaba la primavera, ellos celebraban la resurrección de Tamuz. ¿Sabes a quién representa Tamuz? ¿A quién tú crees que representaría si hablamos de muerte y de resurrección? Está representando ¿a quién? A Cristo. Mira, Tamuz es un falso Cristo. Representa a un falso Cristo cuando muere, ¿no verdad? Y después de un tiempo, ¿qué pasa? Resucita para salvación de todos. Pero en este caso Tamuz, ¿no verdad? En el otoño, cuando todas las hojitas comienzan a volar, es cuando se le endecha, cuando comienzan a llorársele a Tamuz. Y cuando llega la primavera, Tamuz resucita y todo el mundo contento y gozoso porque nuevamente comienzan a surgir los arbolitos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, para aplicación nuestra, vamos a la aplicación. Vamos a la aplicación. ¿Por qué mujeres? ¿Por qué mujeres aquí donde no debían entrar mujeres? ¿Por qué? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes cuál era el papel de las mujeres? ¿Sabe cuál era el papel de las mujeres en el tiempo de Israel? En el tiempo de Israel, las mujeres tenían que enseñarle a sus hijos a Dios en sus casas. Repito, las mujeres tenían que enseñarle tanto a leer la escritura, es como una escuela en las casas. Las mamás tenían que enseñar, las mujeres tenían que enseñarle mientras los hombres trabajaban. ¿Sí? Le enseñaban a Dios también en las casas. ¿Recuerdan Moisés? ¿Quién le enseñó a Moisés? La mamá, Jocabet, ¿le enseñó cuándo? ¿En la escuela? No, se lo enseñó ¿en dónde? Desde que lo fue criando, desde pequeñito le enseñó acerca de quién era Dios. ¿Entiendes el punto? Estas mujeres tienen un falso Jesús, tienen una falsa adoración a Jesús. Es una falsa adoración. Porque están ellos endechando a Tamuz cuando realmente aquí adentro, dentro del santuario, dentro del templo, tienen a Cristo. Pero ellas siguen endechando ¿a quién? A un falso Mesías. Aquellas mujeres, aquellas personas, no solamente mujeres, que crían a sus hijos en una falsa adoración a Dios. No se pegan a los principios y comienzan a enseñarle a sus hijos las cosas como ellas creen que deberían adorar a Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo con las mujeres? Cuando las mujeres crían a los hijos pequeñitos, ellos van creciendo con esa mentalidad y ellos están criando, están haciendo generaciones ¿de qué? De falsos adoradores. ¿Entiendes el punto? Por eso el Señor dice, estas mujeres están llorando a Tamuz, están endechando a Tamuz. Por eso Dios dice, mira, es más grande porque ahora lleva más generaciones. Porque llevas a los hijos y los hijos le van a enseñar a los hijos y los hijos a los hijos y etcétera, etcétera. Y se va creando un pueblo
que realmente no conoce al verdadero Dios. Por eso es que la tremenda responsabilidad que tenemos nosotros los padres con nuestros hijos. Tremenda responsabilidad. Es lindo tener a nuestros hijos al lado, es bonito tener a nuestros hijos, pero tenemos también una responsabilidad, y no ante el mundo, es ante el mismo Dios. ¿Entendemos hasta allí? Así que tenemos el siguiente punto. Dice, el primer pecado, ¿cuál era? El ídolo, la imagen que provoca celos. El segundo, ¿cuál era? La adoración al mundo. Los líderes que están dentro de iglesia, realmente ellos están más adorando al mundo que adorando a Dios. Y en sus casas hacen lo que quieran, pero en el templo son líderes y ellos andan con manto de santidad. Es lo que Dios está expresando. Luego, el tercer pecado es que las mujeres que tienen que preocuparse por enseñarle a los hijos el verdadero Dios, la verdadera adoración, no están enseñando, están enseñando generaciones de falsos adoradores o de mal adoradores a Dios. ¿Entendemos? Seguimos. Versículo 13. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete y verás aún mayores pecados que estas. Versículo siguiente, 16. Me llevó al atrio de adentro, y ahora ya viene acá hacia el atrio de adentro, donde solamente están los sacerdotes también, ¿no, verdad? Se va para adentro Ezequiel, y dice, me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, habían unos 25 hombres, con sus espaldas vueltas al templo de Jehová. ¿Ok? Así que esta vez estaba acá adentro, ¿no, verdad? Junto al altar, y resulta que cuando ven ellos, dice, ven 25 personas. Muchos eruditos dicen que estas personas son los 24 líderes, los 24 sacerdotes que estaban allí, 24 sacerdotes. ¿Y por qué son 25? Porque el sumo sacerdote también es una persona, entonces serían 24 más 1, 25. Serían sacerdotes. Si es así, de acuerdo a algunos comentadores bíblicos, si es así, estamos hablando de que estaban los sacerdotes. Allí no había problema de los sacerdotes. ¿Y quiénes son los sacerdotes para el tiempo actual? Los que enseñan Biblia. Porque los sacerdotes son las personas encargadas de enseñar a las personas, ¿qué cosa? La ley de Dios a las demás personas, ¿ok? Así que dice, había unos 25 hombres, pero el problema de estos hombres es que estaban con sus espaldas vueltas al templo de Jehová. Es decir, le estaban dando la espalda al templo, al santuario, donde estaba el arca, aquí. Le estaban dando la espalda. Y mira esto, dice, con sus rostros hacia el oriente. Cuando habla de oriente, ¿sí? Cuando habla de oriente, tú recuerdas cuando Jesús dijo que, vamos a ver Mateo 24, 27. A ver, Mateo 24, 27. Libro de Mateo, capítulo 24, versículo 27. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente, Mateo capítulo 24, versículo 27. Dice lo siguiente, porque igual, está hablando Jesús, porque igual que el relámpago sale ¿de dónde? Del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que recuerda que aquí están mirando ¿hacia dónde? Hacia el oriente, dando la perspectiva de que ellos debían estar mirando o atendiendo que Jesús tenía que venir. Para aplicación en nuestro tiempo estamos hablando, ¿ok? Y dice allí, con sus rostros hacia el oriente, y estaban adorando ¿a quién? Al sol. Estaban adorando al sol, postrándose ¿hacia dónde? Hacia el oriente. Oiga, se estaban postrando hacia donde Dios iba a venir, hacia el oriente. Porque dice Jesús, como el oriente, el relámpago se refleja del oriente y se refleja del occidente, ¿sí o no? Así que así será la venida del Hijo del Hombre. Estas personas, aplicándolo a nuestro tiempo, son personas que están diciéndole a las demás personas, mira, yo estoy esperando la venida de Jesús. Pero realmente ellos están adorando ¿a quién? ¿Quién dice allí? Al sol.
están adorando al sol. Ahora mira, yo puse allí, por ejemplo, ya la vez pasada habíamos hablado de esto del sol, ¿no verdad? ¿Qué es esto del sol? Nosotros tenemos muy claro que para el final del tiempo, nosotros tenemos una prueba en el tercer mensaje del tercer ángel, ¿no verdad? En la adoración, al final del tiempo, o sea, en este tiempo, nuestra prueba va a ser la adoración. ¿A quién tú adoras? Si tú adoras lo que Dios dice en su palabra, entonces tú vas a ser sellado. Si clamas y gimes por las abominaciones que suceden alrededor tuyo, vas a ser sellado. Pero si tú adoras al mundo, a Satanás y todo lo que él dice, o sea, lo contrario a la Biblia, entonces tú vas a ser marcado. ¿Entendemos el punto? ¿Y qué dice Dios? Ezequiel 20:20, 20:12. El sello de Dios es ¿qué? El sábado. Cuarto mandamiento de la ley de Dios, sábado. ¿Qué dice el mundo? Domingo. ¿Y qué es domingo? Sunday en inglés. ¿Día de qué? Día del sol. En cualquier idioma, ya lo habíamos hablado la vez pasada, en cualquier idioma que tú vayas a buscar, a excepción del español, ¿no verdad? Porque la palabra domingo en español viene del latín dominicus, ¿no verdad? O tú puedes buscar en cualquier idioma, en alemán, en francés, en ruso, tú vas a encontrar que el día domingo es traducido, es día del sol. Entonces allí es donde viene nuestra prueba. Y aquí está diciendo, estas personas eran sacerdotes. Y los sacerdotes, repito, están administrando el templo. Son los líderes, son los ministros, pastores, como lo quieras llamar. Son personas que atienden directamente el santuario. ¿Ok? Eso es lo que dice acá. ¿Qué más? Y dice, versículo 17. Me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa ligera para la casa de Judá cometer las abominaciones que cometen aquí. Después que han llenado de maldad el país, se volvieron a mí para irritarme y aplican el ramo a sus narices. Así que el Señor dice, mira Ezequiel, para el pueblo de Judá, para nosotros, para los cristianos de este tiempo, Dios dice, es cosa ligera el cometer estos pecados. Y sabes una cosa, si tú revisas bien, la tendencia va para ese punto. Oye, no te preocupes, Dios es amor, así que viva la vida, viva la fiesta, sigue pecando, no hay problema. ¿Y cuando aprendemos? Si tú vas y escuchas la corriente que dice, ¿no? Ama a Dios, y hay un libro, ama a Dios y haz lo que te da la gana, así dice un libro. Imagínate la situación. Y esa es la corriente que existe. Cuando nosotros tenemos que santificarnos, ir caminando cada vez, aprendiendo de nuestros pecados para no volverlos a cometer. Pero hay personas, no, es que Dios es amor. O hay otras personas que dicen, mira, a Dios se lo puede amar cualquier día de la semana. Entonces vienen las mujeres, en el tercer pecado, vienen las mujeres y les van enseñando a sus hijos y a sus hijos y se va creando una generación de personas que realmente no conocen los principios de Dios y no saben que tienen que adorar al verdadero Dios. Y recuerda, la adoración al verdadero Dios tiene que ver con el primer mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14:6. Cuando tú tienes que saber que tienes que adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, ¿ok? Y el Señor dice, y volvieron a mí para irritarme y aplican el ramo a sus narices. Esta expresión de aplicar el ramo a sus narices, hay una persona, hay un comentador que dice, aplican el hedor a sus narices. El hedor es un aroma pestilente, ¿no? Aplican el hedor para ellos mismos, porque a ellos mismos les va a ir mal. Versículo 18. Pues también dice el Señor, yo procederé con furor, mis ojos no mirarán con piedad, no tendré compasión, gritarán a mis oídos con gran voz, pero no los escucharé. ¿Sabes qué es lo que está respondiendo Dios aquí? Mira, vamos a ver el último versículo, Ezequiel 5:11. Ezequiel capítulo 5, versículo 11. Mira lo que Dios está ampliando. Versículo 11, mira esto. El 5, versículo 11, dice el Señor, por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente, por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones,
te quebrantaré yo también, mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. ¿Por qué dice el Señor que va a actuar sin misericordia? Por todas las abominaciones que se hacen ¿en dónde? En mi santuario. ¿Y qué es lo que explica el capítulo 8? Todas las abominaciones que se hacen en el santuario. Entonces mira, no vengas a decir que Dios es injusto o que Dios es malo, porque Dios está avisando. ¿Cuándo fue escrito esto? En el 7 de septiembre del 591 antes de Cristo. Estamos hablando de casi, ¿qué? 2500 años, más de 2500 años. Imagínate la situación. Así que no vengas a echarle la culpa a Dios. No, que cómo va a ser. Dios está avisando que por estos pecados, estas abominaciones en los templos, lo que va a suceder es que se va a terminar el tiempo de ¿qué? De gracia. Cuando Dios dice, no voy a actuar con misericordia, ni mis ojos tendrán compasión, etcétera, etcétera, gritarán a mis oídos con gran voz, pero yo no los voy a escuchar. Dios está avisando que el tiempo de gracia se va a terminar. Hasta allí viene la misericordia de Dios. ¿Y todo por qué? Porque nosotros siempre hacemos lo que queremos. Queremos adaptar la palabra de Dios a lo que nos gusta, a nuestra vida, y no nuestra vida a la palabra de Dios. Y ahí es donde entramos nosotros en un conflicto con Dios, en un conflicto legal con Dios. ¿Entendemos hasta allí? Entendemos los 4. Ahora mira, son 4 pecados. 4. ¿Sí o no? ¿Qué representa el número 4 en profecía? El número 4 representa mundialidad. Significa que esto es en todo el mundo. Estos 4 pecados se van a dar en los templos alrededor de todo el mundo. Y Dios dice, esto para mí es una abominación terrible. Así que es mejor rectificar con tiempo. Hacerlo con tiempo, ¿ok? Bien, terminamos ahora. Hemos terminado casi con tiempo allí. Vamos ahora sí a cantar. El cuarto pecado, hermano Mauricio, ¿cuál es? La cuarta abominación pecado. ¿Cómo me dijo, hermana? Cuarta abominación o pecado, ¿Cuarto ¿cuál fue? pecado cuál es? El cuarto pecado es que adoraban al sol, que estaban adorando directamente al sol. Eso es una falsa adoración, ¿sí? Es una falsa adoración. ¿Ok? Bien, vamos a cantar. Ahora sí, el corito lema que no pudimos cantar. Tu amor, así eres Dios, como el rocío tierno al amanecer, así eres Dios, como la brisa que va suavemente en el mar, así es tu amor. Así eres Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. No se aparte de mí tu voluntad. Solamente escucha hoy mi clamor. No se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Toda mi alma es tuya de corazón. Y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Como la nieve fiel eterno es tu amor, así es Dios. Como el rocío tierno al amanecer, así es Dios.
Señor, no se aparte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor, no se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, toda mi alma es tuya de corazón, y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Bien, vamos a inclinar el rostro para comunicarnos con Dios. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias te damos porque hemos terminado el capítulo número 8 de Ezequiel. Gracias, Señor, por tu amor, gracias porque tú nos das el mensaje para nosotros poder rectificar nuestras vidas, Señor, y de esta forma no provocarte a ira, Señor, tampoco provocarte a celos. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti como tú te mereces, Señor, mucho más que a cualquier otra persona en el mundo. Ayúdanos, Señor, a corresponder a ese amor que tú no siempre nos tienes. Ayúdanos, Señor, a comprender que tú eres lo que nosotros necesitamos, Señor, adorar más en este mundo para poder, Señor, vivir contigo por la eternidad. Ayúdanos a comprender, Señor, ese amor. Te pedimos por las personas, Señor, que están viendo este video, que vayan a ver este video. Te pido que tú los ayudes y que puedas cambiar el corazón de cada persona. Ayúdanos también a nosotros para poder seguir, Señor, adelante en este ministerio que estamos haciendo, Señor, porque tú lo permitiste. Quédate, Señor, con nosotros y perdona cualquier enfermedad, Señor. Perdona cualquier dolencia, cualquier pecado que nosotros tengamos en nuestros corazones. Ayuda, Señor, a algunas personas que están sufriendo, Señor, enfermedades. Algunas personas, Señor, que están siendo operadas también el día de hoy. Estuvimos orando por una persona, Señor, tú sabes el nombre de esta persona. Te pido que tú estés con cada uno de los que están sufriendo, Señor, en este mundo. Dales fuerza, dales fortaleza para poder soportar las pruebas. Y de esta forma, Señor, que ellos puedan ser más fuertes cada día, espiritualmente hablando. Quédate con nosotros ahora y aleja al enemigo de nuestras vidas, porque son favores y bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, nos estamos viendo el día sábado a las 9:30 de la mañana. Sábado 9:30, y en Ezequiel nos estamos viendo el día martes a las 7:15 de la noche. ¿Ok? Nos estamos viendo, mis hermanos, y ahí recapitulamos un poquito la última parte de Ezequiel 8. ¿Ok? Bendiciones. Bendiciones.